Señores, gracias por seguir con nosotros. Profesor, bienvenido, eres del Descubierto conmigo. Yo sé que usted había venido con Abril, pero Sí, sí. Mira, Francisco, para mí es un placer estar contigo, un economista joven de mucho prestigio que te ha colocado, evidentemente, en un mercado que es exigente. Sin embargo, tus capacidades básicamente sobresalen y por eso, evidentemente, eh, te ha colocado en los debates nacionales. Y para mí es un placer estar contigo hoy al descubierto. profesor, gracias por su valoración sobre nosotros. Profesor, sigue siendo, si le dieran la oportunidad de nuevo de volver a estudiar, ¿usted estudiaría economía? Yo creo que sí. Yo al principio nunca pensé estudiar economía. No tenía ni idea, básicamente, de la economía. Aunque sí en el bachillerato, mis notas yo hice el bachillerato en física y matemática, pero era muy bueno también en las ciencias sociales. Y luego entonces, faltando pocos días, yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, faltando pocos días, no sabía qué estudiar. Iba a entrar al colegio universitario, entonces una amiga me dijo a mí que por qué no estudiaba algo vinculante con las finanzas. Y en ese sentido me señaló la economía. Bueno, cuando entré a estudiar economía, me encuentro con el profesor Julio Báez. Ya él está jubilado, un profesor que pasó por diferentes posiciones y fue vicerrector administrativo. Y me dio introducción a la economía. Y ahí la primera palabra que dijo fue que los economistas eran los médicos de la sociedad. Y me encantó básicamente todas esas clases que dio el profesor Urbáez. Y a partir de ese momento yo sentí esa pasión por la economía. Cada vez más quería buscar las causas básicamente que provocaban la crisis en el mundo, cuáles eran las teorías de una forma u otra que planteaban soluciones, diagnósticos. Y eso evidentemente la economía te da todo un mar de teorías. eh, Déjeme interrumpirlo ahí, somos mejores cientistas sociales que los sociólogos, los antropólogos. O sea, estamos mejor ubicados o tenemos mejores herramientas para entender la sociedad. Mira, yo pienso que las ciencias sociales quizás es vamos a decir, un elemento que porque le dan el premio Nobel a la economía y no a otras ciencias sociales, muchos economistas se sienten superiores con herramientas que pueden incluso eh, dar solución a problemas de la sociedad. Pero cuando nosotros ejercemos la carrera como economistas, nos damos cuenta que un problema social no solamente tiene un enfoque económico, sino que tú necesitas del auxilio de otros campos del conocimiento científico. Y evidentemente la sociología juega un papel importante, la psicología juega un papel importante, la antropología juega un papel importante, la historia juega un papel importante. Cuando tú vas a establecer una política pública, sencillamente si tú te concentras en los aspectos económicos, es evidente que esa política pública va al fracaso. Y ahí la historia está llena de casos en eso, al respecto. Fíjate que muchos de los diagnósticos que en los años 80, 90 y 2000 el Fondo Monetario, cuando iba a darle recetas a una economía que estaba en crisis, muchas veces se concentraron en aspectos puramente económicos y descuidaron los aspectos sociales. Y cuando tú analizas, por ejemplo, toda la evolución del Banco Mundial, el Banco Mundial tuvo que incorporar posteriormente en sus estudios anuales temas que en muchos casos no son temas económicos, el capital social, los temas incluso en estos tiempos que son importantes, vinculantes con el clima, cambio climático, el tema de la gobernanza. Y son temas que en absoluto no son temas economicistas. Por lo tanto, la experiencia que uno tiene, y yo creo que uno como profesor tiene que enseñarle a los estudiantes que la solución de un problema no es una solución puramente económica, es una solución muy holística. Y por eso el economista tiene que tener un conocimiento más allá de la economía que pueda manejar incluso
los instrumentos matemáticos, econométricos, estadísticos, pero también hoy en día todo el tema de la ciencia de los datos. Y eso lo fortalece, le da muchas herramientas para evidentemente buscar la solución a un problema y también tener un conocimiento de la sociología, un conocimiento de la antropología mínimamente, o auxiliarse de esos científicos. Hemos hecho grandes aportes No. en esas otras áreas del Claro, saber. claro, O sea, claro, los economistas hemos sido muy curiosos, claro. por decirlo así, ¿verdad? Y hemos hecho grandes aportes que también nos han traído premios Nobel y nos hemos tomado. Claro. Recuerdo que una clase con mi amigo Juan, el hijo de Bacho, Juan Miguel. A Juan Miguel Pérez, Sí, sí, mi Juan Miguel amigo Pérez, Juan. que es sociólogo y ellos estudiaron en Francia. Incluso ellos son doctores en un campo importante que es la sociología económica. Pero Juan es brillante. Sí, Yo sí, sí, recuerdo sí. una anécdota de él con el padre alemán, o sea, Claro, yo sí, estudié sí, en la sí, Pucamaima, claro. y ellos se conocieron en una guagua viniendo de De Santiago. Santiago, por el padre alemán era de él. Sí, y tuvieron grandes conversaciones en el camino. Y para mí Juan es economista. O sea, tú puedes hablar con Juan de diferentes teorías económicas con profundidad y es un tremendo Sí, crítico. tú sabes que un elemento importante es que los estudios en Francia, generalmente los estudios, hay un campo de la sociología económica que salen con una gran formación. Incluso creo que él estuvo clases con algunos, según estuve conversando con él, con premio Nobel, creo que de economía, o tuvo cierto nivel de acercamiento. Y es así, déjame decirte que los temas de carácter sociales hoy en día, y muchas veces eso cambia mucho con los programas de estudio en las diferentes universidades. Generalmente, siempre durante un tiempo hubo una pasión por parte de los chicos y las chicas que estudiaban economía, donde veían la economía más bien como si fuese una economía muy instrumental. Y eso es importante que conozcan esto, pero también hoy en día, por la complejidad que viven las sociedades, tienen que tener más conocimiento más allá de esos temas instrumentales, porque si no, entonces, y eso creo que en un trabajo y una entrevista que le dio el padre José Luis Alemán, una vez lo escuché en un programa, digo, mira, cuando los planes de estudio de economía están muy cargados de temas matemáticos y financieros, más bien salen como ingenieros financieros y no como economistas. No como cientistas sociales. Entonces, eso hay que verlo, ¿tú entiendes? Y eso hay que analizarlo. Por eso los planes de estudio hay que irlos renovando, cambiando, incorporándole situaciones que se presentan del momento, los contextos, por ejemplo, cambian. Hoy en día, un economista que no tenga conocimiento sobre la geopolítica, evidentemente que tiene dificultad para entender incluso lo que está ocurriendo. Ahora mismo. Y déjame decirte, el tema de la demografía también, que es un tema importantísimo, están transformando las políticas públicas y las políticas económicas. Hoy en día, cuando tú formulas una política monetaria, tú tienes que tomar en consideración esos contextos, porque te cambian incluso hasta las decisiones de consumo y de ahorro. No es lo mismo tú tener una población envejeciente, ¿verdad? Y establecer una política monetaria dentro de un contexto de una población envejeciente, que una política monetaria en un contexto de un bono demográfico. Mira el caso, por ejemplo, de... Los españoles. No, el caso de muy paradigmático de Japón. Japón tuvo más de 20 años con un crecimiento prácticamente nulo y dándole estímulos. Incluso la deuda pública en Japón es la más alta que hay prácticamente de los países desarrollados. Y es una deuda pública interna. Pero, ¿por qué esa economía, a pesar de los estímulos, no crecía? Bueno, porque tiene una población envejeciente. La estructura de consumo de esa población es distinta, es decir, no tiene ningún incentivo al consumo, ahorra, y entonces claramente eso no estimula
el crecimiento económico, porque hoy en día cuando tú analizas las economías, el componente del PIB, de la demanda agregada, que más influye en el crecimiento económico es el consumo. Y entonces tú tener una población joven dándole plata, dándole incentivos, dándole subsidios, entonces de repente el consumo se dispara. Ellos prefirieron más crecer dentro del punto de vista industrial. Claro, Sí, que lo que sostenga a su economía sea la parte industrial. claro, claro. Sí, Entonces, creo que han sido exitosos pero en eso es eso. importante para que tú veas cómo determinado tipo de políticas públicas cambian en función de situaciones que en apariencia no tienen nada que ver con la economía, que en cierta manera la demografía, todos nosotros y el mundo tiende al envejecimiento. Pero también el tema del cambio climático, el caso dominicano, que es muy paradigmático. En el presupuesto público, por un problema recurrente, tuvo que ponerse que un porcentaje de los ingresos ordinarios tienen que ir a un fondo precisamente para desastres. Para emergencia, claro. Para emergencia. Porque tenemos eso que de repente todos los años los fenómenos atmosféricos básicamente de cierta magnitud alteran todo el tema. Evidentemente. Nos golpean fuertemente porque las ciudades no han crecido de forma organizada. Claro, todos esos son los problemas, pero estamos ubicados en una zona donde hay una recurrencia, evidentemente, de los fenómenos. Anual tenemos esa situación. Profesor, usted ha tenido una trayectoria interesante desde el punto de vista académico, director de la Escuela de Economía, que es un gran privilegio para cualquier economista dirigir la escuela de su alma mater. Eso claro. Es un privilegio, un honor. Y luego ahora es decano. ¿Qué sigue ahora, profesor? Mira, yo comencé para luego terminar con qué sigue. Déjame decirte que cuando terminé la universidad me fui para México y ahí hice una maestría en economía aplicada, el colegio de posgraduado. ¿Cuál era la concentración en ese tiempo? No, en ese tiempo nosotros allá en México era economía aplicada. Ahí se dio mucha teoría económica y se reforzó mucho con métodos cuantitativos. Y luego cuando regresé, entonces ingresé a la universidad y posteriormente ahí duré un tiempo, luego me fui para España. Me dieron otra beca a través de la Agencia de Cooperación Española y allí yo hice mi doctorado. Viví 6 años en España y allí básicamente fue alguna experiencia también muy buena, extraordinaria. Ahí reforcé mucho también todo el tema de desarrollo económico, métodos cuantitativos, porque mi tesis fue básicamente... Pero usted no era marxista en ese tiempo. No, yo... Usted era liberal. Nosotros no somos... Fíjate, y eso te lo explico. Mucha gente, el que no estudió en la UAS, pero en la UAS básicamente los textos que se estudian no son textos marxistas. No. En este contexto no. No, ni en ese contexto tampoco. No me diga. En aquel contexto habían economía política, claro que sí. Estudio del capital, que eso se estudia todavía. Claro que sí. Pero se daba mucha matemática. No, eso es normal. Se daba más matemática incluso que ahora. Sí. Y entonces, es claro, un tema de orientación ideológica. Entonces la escuela, sí, porque la escuela de economía siempre ha tenido, desde que yo fui estudiante, siempre hemos liderado los temas. O sea, muchas visiones. Entonces, ahí tú no puedes decir que había una escuela netamente marxista. Claro, cuando tú la comparabas con el resto de las escuelas, bueno, la orientación era una orientación mucho más social. Era más social. Pero siempre ha habido un peso importante de la historia del pensamiento económico, la doctrina económica. Generalmente ese ha sido el fuerte de hasta ahora de la escuela de economía. Entonces, cuando yo regresé de España, yo en el año 2005, yo entonces fui director por concurso del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas. Ahí yo duré 6 años, luego aspiré a la escuela y duré 4 años en la Escuela de Economía, posteriormente aspiré al vicedecanato, fui vicedecano y actualmente soy decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Ahora, mi próxima aspiración es un escalón más hacia la vicerrectoría administrativa y básicamente esos son los puestos hasta luego que vendrá en su momento la aspiración a la rectoría.
Pero básicamente esa ha sido... ¿Qué se hace ahí? O sea, No, desde esa rectoría, la vicerrectoría. sí, desde esa vicerrectoría administrativa, ¿qué se Tú hace desde sabes allí? que la vicerrectoría, ahí hay 4 vicerrectorías. Una vicerrectoría docente, tiene que ver con los aspectos docentes, una vicerrectoría de extensión, básicamente, que tiene que ver con todo el tema El control de de... todos los... Sí, sí, no, y de extender básicamente los trabajos que se hacen, promocionar la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y está también la vicerrectoría de administrativa, que es una vicerrectoría que tiene que ver con los aspectos del presupuesto, de la gestión de la propia de la gestión propia de la institución. institución, o sea, de los controles. Entonces, básicamente, todos aquellos que salen del decanato de Economía, Ciencias Económicas y Sociales, lo visualizan en esa vicerrectoría. Oh, Entonces, entiendo. nosotros pensamos, y será nuestro norte, nosotros estamos dentro del equipo del doctor Jorge Hanna David, y la idea que tenemos nosotros desde la vicerrectoría es básicamente impulsar toda una transformación digital en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. O sea, la universidad es una universidad, una macro universidad, y los procesos tienen que ser mucho más ágiles. Y eso implica precisamente tú atacar la burocracia. Esto es tú mantener una especie de programa, como decimos, de burocracia cero. Y todo eso se hace a través de la digitalización de los procesos. No hay otro mecanismo hoy en día que tú permita acelerar los procesos a través de tú utilizar la tecnología. Hoy en día la tecnología, la inteligencia artificial, es el mecanismo que se está utilizando precisamente para cerrar esas brechas y tú agilizar los procesos y transformar evidentemente la gestión. Y nosotros en ese sentido pensamos que hay un espacio importante para que la Universidad Autónoma de Santo Domingo pueda asumir ese norte, porque va en primer lugar a ganar mucho tiempo, a cortar mucho tiempo, y eso significa ahorrar una cantidad importante de recursos. Bueno, súper interesante los trabajos y la trayectoria del profesor Siriaco. Vamos, que el señor director me está haciendo una seña, vamos a ir a una pausa comercial y cuando retornemos seguimos en esta entrevista histórica con el profesor Siriaco.